Hola, quiero dedicar este vídeo de hoy a Pedro Redes, un astrólogo al que hace un tiempo sigo y que hace unos días descubrí que él me ha empezado a seguir en mi Instagram. Y él hace unos días comentaba en uno de sus vídeos que él sufre de asma, así que he pensado, ya que tú me lo haces pasar bien a mí, pues yo a cambio, y además me está siguiendo, pues voy a hacerte este regalo de Navidad. Te voy a hablar del asma y te voy a hacer una serie de propuestas a ver si te sirven. Y no solo a ti, sino a otras personas que también le pueden servir. Por otro lado, también quiero volver a dedicar este vídeo a Lola Carrasco porque el asma tiene mucho que ver también con temas emocionales. Así que espero que os guste lo que ahora os voy a explicar. Y antes me gustaría que miraseis un vídeo que hice sobre cómo la gestación y el parto influye después en nuestras vidas. Y por último, no te olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Bien, empezamos como siempre con la definición de la palabra asma, que tal y como la define la página web de Medline Plus, la considera como una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica es aquella que dura más de 6 meses y que se suele considerar incurable y que se provoca o que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presente dificultad para respirar como sibilancias, que es el sonido como de unos pitidos. Cuando respiramos, falta de aliento, opresión en el pecho y tos. Aquí podéis ver una imagen de cómo son los bronquios normales y aquí cuando están sufriendo un ataque asmático. Mirad cómo se inflaman y se llenan de moco. El tema del moco es un tema especialmente importante a tener en cuenta porque el cuerpo humano, cuando siente que está agredido, por ejemplo, cuando viene un poquito de polvo o cuando las personas fuman mucho, los pulmones de manera automática generan como efecto protector el moco. ¿Qué es lo que hace el moco? En el moco se disuelven las sustancias extrañas y además en el moco hay células especializadas para eliminar aquellas sustancias extrañas que puedan entrar en el cuerpo humano. Pues esa es una reacción normal y natural ante una agresión. Y esto que estoy diciendo ahora es muy importante para comprender lo que vamos a decir después. Y es que el cerebro no suele comprender entre una agresión física y una agresión emocional. Y este es el tratamiento típico que se suele dar a los asmáticos. Cuando hay un ataque agudo de asma, se les suele dar inhaladores para broncodilatar, para hacer que estos bronquios se hagan más grandes. Dicho esto, igual que decíamos en la bronquiolitis, aquí ya ocurre lo mismo. Cuando los bronquios se colapsan, el oxígeno no puede pasar a los alvéolos y estos alvéolos no pueden llevar el oxígeno pues a la sangre. Que la sangre es quien lleva a todas las células del cuerpo humano, lleva el oxígeno para que puedan sobrevivir. Y aquí, esto es una información que la he sacado de la formación que tengo en Nueva Medicina Germánica. Ya alguna vez os lo he explicado esto, y es que cuando el embrión empieza a formarse, lo primero que se forma es una capita que llamamos endodermo, luego el mesodermo y luego el ectodermo. Fijaos que lo que nos interesa, el ectodermo es la capa más externa de ese embrión primario, lo que nos interesa es el ectodermo. Fijaos que lo que hace el ectodermo es generar estructuras de protección en el cuerpo. Nos produce, se genera la piel a raíz del ectodermo, también el sistema nervioso, que el sistema nervioso
es el que va a detectar todo aquello que está en el exterior para dar información para que demos una respuesta. Pero fijaos también que del ectodermo se forman los bronquios que son los que están implicados en el asma, con lo que todo aquello que tenga que ver con una amenaza de mi entorno afectará a las estructuras que se generaron del ectodermo. Por eso muchas personas tienen problemas de piel, que más adelante, pues si tenéis interés, os hablaré de problemas relacionados con la piel que también tienen que ver con una sensación de amenaza. Y es que, tal y como ya hemos visto alguna vez, ese ectodermo a nivel cerebral se relaciona con el neocórtex. El neocórtex es la parte del cerebro más evolucionada. Esta es propia de los humanos. El hecho de que tengamos la capacidad, gracias al neocórtex, de tener una personalidad y una identidad propia. Esto que estoy diciendo ahora, personalidad e identidad propia, también es muy importante para comprender por qué se provocan, por qué se producen crisis de asma. Y es que, como podéis ver en esta diapositiva también, el neocórtex se relaciona con aquellos conflictos relacionados con miedo, separación y cuando me amenazan mi territorio. Así que, tal y como veíamos también en la bronquiolitis, estos bronquios afectados por esta inflamación se da porque esa persona suele sentir o ha sentido amenazado su territorio en algún momento de su vida, habitualmente en la niñez. También debo decir que a veces estas crisis de asma se pueden dar de manera absolutamente inconsciente como protesta ante una falta de atención recibida. Fijaos lo que acabo de decir, que el neocórtex se encarga sufre sobre todo cosas relacionadas con el miedo y la separación, además con la personalidad y la identidad. Si no me ven, si no me siento atendido, entonces inconscientemente el neocórtex puede generar también reacciones de asma. Pero esto es absolutamente inconsciente. Pero es que desde el punto de vista de la medicina tradicional china, también es apasionante ver cómo lo podemos relacionar. Esto es lo que se denominan los 5 elementos, que es una teoría a través de la medicina china que nos dice que cada fase, que hay 5 fases en total, agua, madera, fuego, tierra y metal, y que cada una de ellas corresponde con un órgano y entraña. Lo que podemos ver en esta diapositiva es que el movimiento metal, la fase metal, corresponde con el pulmón, intestino grueso. Más cada uno de ellos está relacionado con una emoción, concretamente el metal con la pena y la tristeza. Y como podéis ver, aquí hay unas líneas gordas, que quiere decir que el agua forma la madera forma el fuego forma la tierra y la tierra forma el metal. Entonces, fijaos cómo la tierra tiene que ver mucho con la figura de la madre. La tierra es la que nutre, ¿sí? Pero a veces madres excesivamente protectoras que están todo el rato con aquella frase de cuidado, cuidado, cuidado esto, cuidado lo otro. Es como, bueno, ya, déjame en paz, no me asfixies tanto. También podría ocurrir no solo con madres, sino con padres que puedan ser muy agobiantes. Cuidado, cuidado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa tierra, excesivamente preocupada, lo que hace es agobiar a ese metal. Y entonces, evidentemente, cuando me veo sobrepasado, puedo entrar en pena, en tristeza. Y además, el pulmón, tal y como os decía, se relaciona con el intestino grueso desde una visión de la medicina tradicional china. Un intestino grueso que quiero señalaros aquí, que es donde se encuentra la inmensa mayoría de nuestras amigas las bacterias. Fijaos que células humanas solo tenemos 30 billones, aquí está en inglés trillion,
en castellano trillion son billones, que representa un 43% de las células totales del cuerpo humano, pero las células bacterianas son 39 billones, con B en castellano, que es un 57%. Y es que nuestras amigas las bacterias, cuando están felices, cuando están contentas, lo que hacen es que nuestros intestinos desinflamen todo el cuerpo. Y evidentemente las reacciones de asma tienen que ver con una inflamación. Si yo cuido a mis bacterias, entre otras cosas, ellas van a procurar que mis pulmones, como que están relacionados pulmón e intestino grueso, no se me inflamen. También quiero destacar sobre todo esta imagen, la imagen de la tristeza, de qué es lo que ocurre cuando estoy triste. Llevo los hombros hacia adelante. También está relacionado con el sabor picante, un sabor que lleva la energía hacia el exterior y especialmente en el otoño. Por eso muchas veces muchas crisis agudas de asma pueden ocurrir muy a menudo en periodos como hemos finalizado ahora, que fue el otoño. ¿Cómo debemos abordar esta disfunción orgánica? Pues tal y como veíamos también en la bronquiolitis, lo que es muy importante es ser conscientes que lo que necesitamos es el tacto de la piel. Fijaos que os acabo de enseñar que nuestro movimiento, nuestra fase metal está relacionada con pulmón e intestino grueso, íntimamente relacionada con la piel. Con lo que si yo me procuro que tenga cariñitos, que me toquen, que me acaricien, eso me puede ayudar a ir haciendo que mi cuerpo vaya recuperando cada vez más esa capacidad de respirar. Yo, por ejemplo, nací con un problema de hipoxia. Si habéis visto el vídeo del embarazo y del parto, que os he recomendado antes que lo vierais, veréis que los niños que nacen con hipoxia pues tienen una serie de problemas en el futuro. Yo nací así y me doy cuenta de que cuando tengo abrazos, tengo caricias, pues mi cuerpo empieza a respirar muchísimo mejor. Es una pasada. Pero por otra parte, primero de todo, querría deciros que estas recomendaciones que os voy a dar a partir de ahora, pues por supuesto que consultéis a médico o pediatra de confianza si el problema lo tiene un niño, el tema del asma. Pero la primera propuesta terapéutica es procurar eliminar todo aquello que genere humedad. En medicina china la humedad es la mucosidad. Y lo primero que hay que hacer es eliminar todo aquello que suele generar exceso de mucosidad, como puede ser los lácteos, las harinas y todo aquello que venga de harinas, los alimentos procesados y especialmente los embutidos, las salsas y las bebidas de cola con mucho azúcar, que tiene un montón de azúcar, porque también el azúcar blanco genera mucha mucosidad, y por supuesto el alcohol. Y a nivel de alimentación, por supuesto, ya lo hemos dicho antes, habría que dar alimentos y plantas de naturaleza picante y calientes como cebolla, hinojo, puerro. También peras al vino, ya lo recomendé la bronquiolitis, teniendo en cuenta que el alcohol lo evaporamos. Un alimento muy, muy bueno para quitar mocos son los higos secos, y luego infusiones de eucaliptus, ortiga verde, orégano, tomillo, canela, jengibre con miel de calidad. Y especialmente cuidar de nuestras amigas las bacterias de la microbiota. ¿Cómo? A través de la ingesta de alimentos probióticos, que son todos aquellos alimentos que son ricos en bacterias muy buenas, muy vivas, y después en alimentos prebióticos. Los prebióticos son aquellos alimentos que dan de comer a nuestras amigas las bacterias. ¿Cuáles son los alimentos probióticos más conocidos? Pues el kéfir de leche, el yogur, el kéfir de agua, el chucrut, los encurtidos, después el kombucha, el kimchi y el tempeh. Y en cuanto a los alimentos prebióticos, destacar todo tipo de grasas buenas como omega 3, omega 6, omega 9. Podéis encontrar mucha información en internet sobre estas grasas. Son grasas que son muy antiinflamatorias. Después, todo lo que son alimentos que son ricos en polifenoles. Los alimentos ricos en polifenoles son aquellos alimentos que tienen muchos colores, y eso les da de comer a nuestras amigas las bacterias. Esos colores son buenísimos para ellas porque después generan unas caquitas que se llaman metabolitos, que nos ayudan a desinflamar y a estar mucho más sanos y mucho mejor. Y
Después tenemos los alimentos ricos en fibra, especialmente quiero destacar el arroz, la patata y el boniato, que son 3 alimentos que son ricos en almidón, que cuando los calentamos y los dejamos enfriar, ese almidón se convierte en un almidón resistente tipo 3, que después ese almidón, como se ha transformado, lo puedo comer una vez frío, lo puedo volver a recalentar, y eso cuando llega al intestino delgado, el intestino delgado no lo puede absorber, va al intestino grueso y es un auténtico manjar para nuestras amigas las bacterias, porque ellas luego transforman eso en una sustancia que se llama butirato, que es un antiinflamatorio natural de primera calidad brutal. Y otras opciones terapéuticas que os puedo recomendar es, pues como os decía antes, la importancia del tacto, masaje, quiromasaje, shiatsu. Shiatsu es como acupuntura con dedos, muy interesante. Por otro lado también el tai chi, el qigong, el yoga, la meditación, todo aquello que sea ejercitar las respiraciones, genial. Yo, por ejemplo, cuando empecé a practicar tai chi chuan de manera seria, me encontré que mi pulmón empezó a reaccionar, empezó a hacer como sibilancias que antes no hacía. ¿Por qué? Porque empecé a darle vida y realmente funciona muy bien. Pero lo que mejor he visto que funciona para las personas que sufren de asma, yo he visto muchos casos que se han solucionado para siempre, ha sido tratamiento con acupuntura. Búscate un buen acupuntor para que os haga un buen tratamiento acupuntural. Y también la coherencia cardíaca, que os pondré aquí un vídeo en el que hablo de la coherencia cardíaca para que sepáis lo que es y cómo practicarla. Porque la coherencia cardíaca nos ayuda a relajar nuestras emociones y todo aquello que sentimos. Y finalmente quiero dejaros con esta frase: el hombre verdadero respira con sus talones. Esta es una frase que esgrimió un filósofo chino, Chuang-Tzu, en el siglo IV a.C. Y lo que quiere decir esta frase es que deberíamos intentar respirar de una manera lo más profunda posible. Y nada, finalmente recordaros que si queréis seguirme, me podéis encontrar en YouTube, en mis 2 canales, Conoce tu cuerpo y Bacteria TV, en Instagram como Josep María Subira Vallès. También tengo un canal dedicado a las amigas, las bacterias, Mima tus bacterias, y en Facebook y en LinkedIn. Y muchísimas gracias por haber estado escuchándome hasta aquí. Espero que haya sido de vuestro interés y también espero vuestros comentarios para saber si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si queréis compartir alguna experiencia en relación a esta disfunción orgánica. Gracias.